bueno, ya hablando ya propiamente del tema que nos conviene, que nos atañe, que nos tiene aquí, es las fallas recurrentes en las fuentes de energía de los vehículos eléctricos. Y desde luego estas fallas pues pueden ser íntegras, pueden hablarse de muchos aspectos dentro del vehículo. Uno de ellos que es muy recurrente son los arneses, ¿no? Los arneses, pues básicamente su proceso siempre ha sido un tanto manual. Es muy difícil que se pueda automatizar el proceso de un arnés, de fabricación de un arnés. Por lo tanto, sí son fallas muy recurrentes, a veces muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, un ramal de arnés corto o tenso que pueda llegar, desde luego, como les comento, es un proceso manual. Hay veces que se van creando bucles, no se está roteando bien, no se está estirando bien el cable, por lo tanto se están comiendo dimensiones, de tal forma que al final, cuando se empieza a ensamblar el arnés, pues no llega al conector, está muy tenso, el encintado está muy mal, ¿verdad? Y eso provoca que llegue de forma inadecuada a conectarse el arnés, ¿no? También puede haber arnés torcido, un ruteo incorrecto del arnés, ¿verdad? Como les comenté, un mal encintado, fijaciones mal puestas o que no existen, que no son las fijaciones que deben de estar. Desde luego, conectores rotos por el uso del propio arnés, cuando se hace el recorrido desde el proveedor hasta la planta, pues puede sufrir daños estos conectores. Desde luego, soldaduras internas dentro del arnés, uniones y crimpados mal hechos, conexiones dentro de las terminales, ¿verdad? O terminales dañadas. Eso es lo que es muy recurrente que provoca fallas dentro de un vehículo eléctrico. Bueno, dentro de las baterías, que son la fuente principal de, de energía de nuestro vehículo eléctrico, desde luego lo importante es conservar sus parámetros de la batería. ¿Qué parámetros son los más importantes? Desde luego el voltaje, la corriente, la energía, la temperatura, todos esos deben de estar bien en un sentido óptimo. Desde luego esto puede provocar la falla, una disminución de la capacidad de la batería, un tema de seguridad. Una batería, pues internamente debe tener conectores o debe tener, eh, digamos, un proceso para liberar la energía desde conectores que se pueden abrir o cerrar. ¿Ok? Entonces, normalmente esos conectores deben de permanecer abiertos para que no esté expuesto el alto voltaje de la batería para su manipuleo o para su ensamble, ¿no? Entonces puede ser que estos conectores, estos interruptores queden abiertos y no se cierren en determinado momento, o que incluso se queden cerrados y no se puedan abrir cuando se requiera, ¿no? Entonces es también una falla que los interruptores principales de la batería queden mal funcionando, ¿no? Es un tema de seguridad porque, como les comento, es un alto voltaje, por lo tanto, es un peligro para el funcionamiento del componente y para las personas que están manipulando o están revisando la batería. Desde luego, los materiales que están conformados la batería también pueden sufrir daños, por eso es importante. Hoy mismo el diseño de las baterías, la producción de las baterías en cuanto a la ingeniería de materiales cada vez es más importante, cada vez recobra más importancia. ¿Por qué? Porque hoy mismo necesitamos baterías, ¿verdad? Que tengan menor peso, menor volumen. Por eso actualmente las baterías están diseñadas o están fabricadas básicamente con litio, y ese litio, esa fabricación a base de litio me provoca o me ayuda a que las baterías sean menos pesadas, ocupen menos volumen debido precisamente a esta tecnología. A diferencia de otras tecnologías que básicamente las baterías serían muy grandes, serían de mucho peso, y hoy por hoy esa parte de optimizar los espacios es muy importante en un vehículo eléctrico. Desde luego, también el almacenaje que se requiere para una batería, pues es muy importante por razones de seguridad, que las baterías deben de permanecer en cuarentena, deben permanecer correctamente almacenadas para que mantengan sus niveles
de parámetros que se requieren, ¿no? Como les comenté, voltaje, corriente, energía, temperatura adecuada. Otra cosa muy importante es que las baterías de iones de litio son muy sensibles a la temperatura, ¿ok? Desde hacia arriba o hacia abajo, es decir, no pueden bajar desde 20 grados centígrados o 60 grados centígrados, deben permanecer en ese rango de temperatura. Por eso es muy importante que se mantenga la temperatura en las baterías, porque son muy sensibles a estos cambios altos de temperatura o bajos de temperatura. Desde luego, problemas de aislamiento. Es muy importante decir que el alto voltaje debe permanecer aislado de toda la carrocería, es decir, debe haber una resistencia muy alta dentro de este sistema para asegurar la seguridad tanto de los conductores, de la gente que está en la producción de los vehículos eléctricos. Bien, también otras fallas recurrentes, muy importante también hablar de los cargadores, ¿no? Nuevamente, conexiones incorrectas que pueda haber en los cargadores. Esos cargadores, como les comento, pues están de acuerdo a una normativa, de acuerdo a un mercado que puede ser europeo, norteamericano, oriental. Por lo tanto, los niveles de voltaje cambian y también los niveles en cuanto a la comunicación que se requiere entre el cargador y el vehículo también son diferentes, pero se deben de conservar. Es decir, el cargador debe saber cuánto nivel de carga le va a suministrar al vehículo y también qué tanta carga tiene la batería. Por lo tanto, es muy importante que las conexiones sean correctas, sean adecuadas a este proceso. Desde luego, la comunicación entre el cargador y el vehículo debe haber una compatibilidad en cuanto a la comunicación que se requiere. También puede haber, desde luego, fallas en el software, instalaciones adecuadas dentro de la instalación eléctrica y otra vez problemas de aislamiento. Nuevamente, la red de alto voltaje debe estar aislada de la carrocería y también esta parte llega a ser crucial en cuanto a producir fallas. Bien, acerca de los motores eléctricos, pues también, como les comentaba, es una fuente de energía también cuando ocupamos el frenado regenerativo. Por lo tanto, estos motores eléctricos deben mantener un balanceo óptimo, balanceo axial, angular o mixto. Por lo tanto, puede haber fallas de desbalanceo en ese sentido, una sobrecarga en el motor que no soporte la carga que se está suministrando, vibraciones, los motores deben estar bien montados, bien fijados, los materiales deben de estar bien desarrollados. Entonces la vibración también es un punto que puede ocasionar fallas. Desde luego los picos de tensión muy altos también pueden dañar el vehículo. Problemas de aislamiento otra vez, este es un tema muy recurrente en cuanto a las fallas y desde luego cortocircuito entre las bobinas del motor. Los motores eléctricos actualmente pues son básicamente de corriente alterna, son síncronos, puede haber motores en el eje delantero, motores en el eje trasero, puede haber ambos, incluso en cada rueda puede haber motores y básicamente los que se ocupan son de corriente alterna. Ciertamente en un inicio pues se ocuparon los motores de corriente directa, pero gracias al avance de la tecnología ya tenemos controladores, drivers que pueden controlar la potencia, la velocidad, la frecuencia de los motores de corriente alterna, debido al desarrollo de la tecnología. Por lo tanto, es muy importante mantener la calidad en cuanto al desarrollo de los controladores de estos motores. Bien, desde luego también fallas recurrentes en la unidad de control. La unidad de control es una pieza importante porque debe mantener la información del de cada componente, en este caso del sistema de alto voltaje. Entonces debe haber una correcta comunicación entre las demás unidades de control y puede haber también fallas en cuanto al cableado que produzca fallas en los buses de comunicación, donde pasa toda la información de sensores, de actuadores. Nosotros requerimos monitorear la velocidad del motor eléctrico, requerimos monitorear la posición en que se encuentra el motor eléctrico, por lo tanto, se requiere una importante y óptima información dentro de unidades de control para que se pueda controlar bien esta información.
Desde luego las versiones de software que se requieren para las unidades de control. Estas versiones de software son muy importantes porque cada vez se requiere más protección de componentes, precisamente para que no cualquiera pueda entrar a la información de la computadora. Desde luego también conexiones bien realizadas en los conectores, vibraciones, también es muy importante que no existan. Muchas computadoras son muy sensibles a las vibraciones, temperatura también muy sensibles y desde luego también a los picos de voltaje. De tal forma que también dentro del diseño de los vehículos eléctricos se requiere que existan niveles de voltaje bien estabilizados, por lo tanto se puede recurrir a estabilizadores de voltaje o a reguladores de voltaje en las unidades de control o dentro del mismo sistema de alto voltaje. Bien, otras fallas que podemos encontrar, ¿verdad? Desde luego, como ya les comenté, en la toma de carga, en los convertidores de corriente, en el compresor de clima. El compresor de clima es muy importante porque en el vehículo eléctrico ya no vamos a llevar el compresor convencional que se conoce, ¿no? Que está acoplado a un motor de combustión interna. Ahora tenemos un compresor de clima, que es un motor alimentado por el sistema de alto voltaje. Este compresor de clima se va a encargar de la parte de climatización del habitáculo dentro del vehículo, pero también se va a encargar de enfriar los componentes de alto voltaje. Enfriar la batería, enfriar el motor eléctrico, enfriar todos los drivers o controladores que se requieren. Y bueno, en realidad todos los componentes que están dentro del alto voltaje tendrán que ser enfriados, por lo tanto ese compresor de clima es muy importante y también puede fallar, ¿no? Ya que es un motor, es un compresor, tiene las mismas fallas que un motor eléctrico, por lo tanto es muy importante conservar el nivel óptimo de funcionamiento del compresor. Desde luego también fallas en el cuadro de instrumentos, muy importante porque en el cuadro de instrumentos vamos a recibir toda la información necesaria del modo de conducción del vehículo eléctrico, el modo de carga, si hay alguna falla en el sistema, también tendrá una información hacia el conductor, de tal forma que pueda saber el conductor en qué momento debe parar el vehículo, debe llevarlo a reparar, ¿verdad? Para que sea acorde a su seguridad, ¿no? del conductor.